voltear el DNU. El instrumento lo iremos generando y lo iremos haciendo. Pero lo que hay que hacer es voltear el DNU. En la política, en la justicia y en la calle. Este protocolo se viene cumpliendo en pocos días porque hemos tenido hoy 17 días de gobierno y ya esta es la tercera manifestación. Una nueva era. Le da a la gente que no está ante tanto protocolo. En 15 días es el presidente que más marcha y paro va a tener, ¿verdad? En el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías una consulta popular, un plebiscito? Obviamente. Que me expliquen por qué, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Que el presidente no conoce el Estado. Lamentablemente es un hombre sin historia y sin pasado. Es una facultad, por la ley 25.530 o 40, no me recuerdo bien el número ahora, es una facultad del Congreso de la Nación Argentina, del Poder Legislativo. Él puede hacer un plebiscito y no vinculante por cuestiones administrativas del Ejecutivo. Lamentablemente lo debo decir, no puede tener tanto desconocimiento. Para correr a la gente sobre la vereda. Mirá cómo la policía ahora está sacando a la gente, caminando con sus escudos, que son las que están en este momento en el frente. Y la policía, la verdad, mira, la policía no respeta nada, ¿eh? Sea mujer, sea hombre, el accionar es el mismo. Vengan acá, Bobby, que tengo... Estaba filmando, estaba relatando lo que estaba pasando. Miren lo que es esto. La policía avanza sobre la vereda. Que arrasa con todos, colegas, periodistas, mujeres, hombres. Miren lo que es esto. En el día de hoy, el presidente Javier Milei va a estar enviando al Congreso el paquete de leyes que hemos titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por supuesto en alusión a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra patria y autor intelectual de nuestra primera Constitución, quienes, por supuesto, todos saben, el presidente admira profundamente. Acá se está atentando contra las facultades del Congreso. Yo veo al movimiento obrero movilizado. Yo veo los movimientos sociales y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular movilizada. ¿Y la política dónde está? ¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros dirigentes? ¿Dónde están el presidente del Partido Justicialista, expresidente de la Nación? ¿Dónde está nuestro candidato al que yo voté, Sergio Massa? En mi gobierno los peluqueros van a atender gratis, sí, porque el que corta no cobra. Vamos a aplicar la teoría del gradualismo. No se puede porque tiene que tener financiamiento y como no hay plata.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas y ya vamos a contar la ley ómnibus de 644 artículos, 185 páginas que mandó en el día de hoy al Congreso el presidente Javier Milei y ha generado un gran revuelo por distintos aspectos, más allá del contenido que ahora vamos a hablar desde el punto de vista de las jubilaciones, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, moratoria, blanqueo, tema de universidades, privatizaciones, un listado largo de privatizaciones, cambios en el sistema electoral. Ha habido mucha polémica respecto a la delegación de facultades, es decir, le pide Milei al Congreso, ahora lo vamos a explicar, que por 2 años el presidente tenga funciones legislativas, es decir, que pueda legislar en un amplio conjunto de sectores, no solamente en términos económicos, financieros, sino también en materia de seguridad, sanitaria, en temas penales. Y es algo muy llamativo, porque eso justamente Alberdi va en contra de la idea de la república, de la división de poderes, la idea original de los pesos y contrapesos en un sistema republicano. Por eso todos están viendo con mucha atención no que dice Unión por la Patria el peronismo, sino que dice el radicalismo y parte del PRO de esta ley ómnibus que ha enviado en el día de hoy Javier Milei al Congreso, que insisto, más allá de los temas de regulatorios económicos, tiene toda una discusión respecto a cuáles son las facultades del presidente, o si al estilo Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner redoblado, alguien que ganó en un balotaje y tuvo en primera vuelta un 30%, puede tener la suma del poder público. Es un poco una discusión más de fondo. Y en todo caso, si se le concede a este presidente la suma del poder público, ¿qué puede pasar dentro de 4 años o 8 años a otro presidente, tal vez de un signo político totalmente contrario? Pero vamos al móvil porque, atención, hoy hubo una manifestación. Algunos decían, bueno, fue como una especie de práctica, de entrenamiento de la CGT, que en ida y vuelta, como decía Javier Calvo, con guiños con el gobierno, de algunos sindicalistas, sobre todo de los gordos, con Javier Milei, hicieron un despliegue en la calle, que fue bastante más numeroso de lo pensado, pero después tuvo muchos problemas en la desconcentración con algunos enfrentamientos con la policía y 7 personas detenidas. Está Javier Mozo. ¿Dónde está Javier? Estamos aquí en la calle Tacuarí, al 770 de la calle Tacuarí, en el barrio de San Telmo, porque esta es una comisaría vecinal, es la comisaría primera o primero B de aquí de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, hasta donde hace algunos minutos, unos 45 minutos, 1 hora aproximadamente, estuvo detenido uno de los, o fue traído, mejor dicho, uno de las personas detenidas esta tarde ahí en inmediaciones de la avenida Corrientes y Uruguay. Me estoy refiriendo a Martín Miguel Brunas. Brunas fue detenido allí donde donde se estuvo haciendo parte de una marcha o manifestación manifestación a la que hicieron al Palacio de Tribunales. No eran muchas las personas, la policía cortó la avenida Corrientes, desafiando el protocolo antimarchas que dice la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La policía de la ciudad, había muchos efectivos de policía de la ciudad, muchos efectivos también de la policía de la Policía Federal, Maxi. Bueno, ahí fueron detenidas varias personas. Fueron detenidas 4 personas y 4 personas también fueron demoradas por identificación. Tenemos los nombres de esas personas, tenemos el listado, porque la policía de la ciudad, a través de su Ministerio de Seguridad, dio la nómina hace algunos minutos. Como te decíamos, Martín Miguel Brunas fue detenido. Una vez trasladado de aquí, fue derivado a una oficina que tiene que ver con la justicia porteña, dura, particularmente en las rodillas, luego de haber estado durante varios minutos boca abajo en el caliente asfalto de la capital federal en ese horario, cuando hacía
mucho calor. Bueno, te decíamos, Martín Miguel Brunas, detenido. Samuel Robledo también fue detenido esta tarde. Agustín Ricardi, también otro de los detenidos. Y el cuarto se llama Lautaro Robledo. Son 4 detenidos que fueron trasladados también a una alcaidía que está en el barrio de Lugano, muy cerca de donde es el Instituto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y también hubo 4 demorados por averiguación de antecedentes, para averiguar si tienen algún problema Javier, con la ley. ¿quedó alguien Esas detenido 4 personas, a esta hora? ¿Hay alguien sí, detenido? Sí, 4. 4 personas todavía, que son las 4 que te nominé al principio, y otras 4 que fueron demoradas para averiguar si tenían algún problema con la ley, ya fueron dejadas en libertad. O sea que a esta por hora completo. siguen 4 detenidos, ese es un poco el Sí. título. Hay 4 personas que siguen detenidas a esta hora. Exactamente. Sin duda, 4 personas que siguen detenidas hasta ahora, una de apellido Brunas, otra de apellido Ricardi, otra de apellido Contreras. ¿Y los cargos cuáles son? ¿Los cargos cuáles son? Apellido Robledo. Violencia ante la autoridad. Resistencia a la autoridad. Abuso y resistencia a la autoridad, seguramente va a ser ese, sí. Abuso y resistencia a la autoridad, exactamente. Perfecto. Exactamente, ese es abuso y resistencia de la autoridad. 4 personas solamente quedan. Javier, gracias. A ver si vemos un poquito la marcha de hoy, la manifestación. Estuviste vos ahí por la zona de tribunales. Mucha gente, acá vemos las imágenes. Sí. Durante lo que fue la marcha frente al Palacio de Tribunales no hubo ningún incidente. Los incidentes ocurrieron después. Cuando Una la gente... marcha, una puesta en escena, digamos, de la CGT, donde iban todos ordenados por la vereda, después se desplegaron ahí en la plaza de tribunales. Por lo que se ve, las calles estaban cortadas. Tucumán estaba cortada, Talcahuano estaba cortada, obviamente. Lavalle estaba cortada. Hace un rato, en conferencia de prensa, Bullrich destacó que las calles aledañas a las que estaban cortadas se pudo circular normalmente. 9 de julio, que está muy cerca, Avenida Corrientes, que está Corrientes estuvo cortada en algún momento por la cantidad de policías. Eran todos policías sobre la Avenida Corrientes. Cuando se desconcentra la marcha, que mucha gente se estaba retirando, empiezan los incidentes que recién Javier contaba que fueron los detenidos. De ese momento a mí me llamó la atención la cantidad de policías que había en proporción con la gente. Muy poca gente y muchos policías, y como vos marcás, eran quienes, desconcentrando a la gente, eran los que terminaron cortando la Avenida Corrientes, y eso demoró el tránsito en esa zona, te diría que hasta 3 horas más ya después de desconcentrada la plaza, donde no quedaba nadie. Bien, después se vio una escena, la verdad que muy preocupante, de un policía que fue atropellado por un colectivo. Que dice que fue lo que, ahí lo estamos viendo, que fue lo que empezó a generar después el corte de la avenida Corrientes. Es una situación totalmente involuntaria, obviamente, del colectivero que iba desplazándose por ahí. Había una fila de policías ahí haciendo un cordón policial. ¿Cuál es el estado del policía en este momento? Está internado en el hospital italiano con un traumatismo. Bien. Hoy habló también la ministra Patricia Bullrich, que después dio una conferencia de prensa. Sí, y que extrañamente, al revés de lo que había pasado durante el primer operativo con el nuevo protocolo de antipiquetes, se mostró en la coordinación. En la primera vez había sido con Milei y con Sandra Petovelo y Karina Milei. En esta oportunidad fue con las autoridades de la ciudad, con su par porteño, Waldo Wolf, y con el viceministro de Seguridad, Diego Kravetz. Ahí los estamos viendo. Y el jefe de la Policía Federal está ahí, ¿no? El comisario Rolche. Porque había habido algunos chispazos la semana pasada con la marcha del 20, con el acto del 20, y esta vez quisieron hacerlo todo más coordinado, con más presencia de Policía de Ciudad, como decía recién Martín, con menos presencia de la Policía Federal, que no tiene por qué estar custodiando las calles. Sí, tal vez el Palacio de Tribunales, porque es un edificio federal, digamos, nacional, pero no la calle, no la Avenida Corrientes. Bueno, ahí estaba, como se dice en estas situaciones, saturado la zona de policía de la ciudad, que fue lo que generó en algún momento corte en la calle y estos incidentes menores, pero incidentes al fin que se dieron en la Avenida Corrientes. Está Alejandro Pueblas en este momento en el Obelisco. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Así es, Maxi, como te va, buenas noches, porque esos incidentes llegaron hasta Avenida Corrientes y 9 de Julio, exactamente donde estamos parados, donde la gente por momentos iba acercándose a la mitad de la calle cuando habilitaba el semáforo en rojo para protestar frente a los automovilistas. Eso llevó a que los camiones que ahora están puestos, fíjate, sobre 9 de Julio, que ya se retiró la mitad, quedan estos que en minutos se van a ir, obviamente, se posaron frente aquí con gran cantidad de personal policial para que esta gente obviamente no termine de cortar la calle. Sí los dejaban cuando el semáforo los habilitaba, pero obviamente estaban atentos que si llegaban a cortar y se quedaban cuando el semáforo habilitaba el tránsito, y los iban a correr, estaba a la orden, por eso estaban todos parados en fila. Después intentaron realizar una especie de un mini cacerolazo frente al obelisco, eso no sucedió porque eran muy pocas personas, eran 5 o 6 personas, estuvieron 2 o 3 minutos aplaudiendo y después se retiraron, así que estimamos que en algunos minutos, si no se acerca gente a realizar algún tipo de protesta o algo, los camiones que estamos viendo aquí ya se van a retirar, Maxi. Claro, hay muy poca gente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? La verdad que esta semana ha quedado muy poca gente en la Ciudad de Buenos Aires y en particular esos camiones de infantería están ahí. Repetí, Alejandro, ¿por qué se esperaba algún tipo de manifestación a esta hora? Es que hubo algunas personas con un intento de hacer una especie de cacerolazo, como se venía haciendo, pero eran tan poquitos que, bueno, terminaron dispersándose y en minutos calculo que también lo va a hacer personal policial. Perfecto. Alejandro, gracias. Para cerrar el tema CGT y demás, y vamos a ir a la ley ómnibus que envió hoy el presidente, casi prácticamente cuando se estaban desconcentrando los dirigentes de la CGT, el presidente envió al Congreso la ley ómnibus, 185 páginas, 644 artículos de los más diversos temas, no solamente temas económicos. Y el gobierno envió una señal también a la CGT porque mostró una reunión de la ministra de Capital Humano y del secretario de Trabajo con Armando Cavalieri, nada más y nada menos que el jefe del gremio de comercio, el gremio más numeroso de la Argentina. Un histórico además del movimiento sindical argentino. La foto además la mostró, la divulgó el propio Ministerio de Capital Humano, interesado en dar ese mensaje con el planteo de que Cavalieri, histórico dirigente sindical del gremio de comercio, avalaba los cambios laborales que busca establecer el gobierno de Javier Milei. Desde ese lugar me parece que el gobierno también va a jugar a la grieta que se puede abrir. En este caso la hizo pública, como contábamos ayer. En otros casos los diálogos se hacen en privado, incluso con algún dirigente que estuvo hoy en la marcha de la CGT. Gerardo Martínez de la UOCRA, por ejemplo, es alguien al cual Milei cita como un referente en el campo sindical. Sí. O Andrés Rodríguez de UPCN. De UPCN, que también... ¿No? También. Está observando, gran experiencia en la década del 90, donde estuvo al lado de Carlos Menem. Obviamente. Observando, cuál es la reforma del Estado que quiere Javier Milei. Exactamente. Ahí tenemos el posteo del Ministerio de Capital Humano, en donde plantea la reunión que tuvieron con el secretario de Trabajo y con el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri. Justamente buscando, insisto, poner ahí una cuña. Una señal fuerte, sí, el gobierno de Milei, una señal diciendo, miren que no todos van a estar en la calle los sindicalistas. Totalmente. Hay algunos, yo contaba, ¿no? Así como Menem los recibía en Olivo y fumaban habano, con Menem en Olivo, mientras se hacían las privatizaciones y la reforma del Estado de los 90, bueno, Milei está diciendo, miren que tengo líneas tendidas de diálogo con dirigentes de la CGT. Obviamente no con la CTA, no con ATE, no con la izquierda, no con el Polo Obrero, pero con sectores de la CGT. Hoy el proyecto de ley ómnibus, con 644 artículos que envió al Congreso el presidente Milei, tiene un punto principal y el primero de todos, que es la emergencia, la declaración de la emergencia pública y lo que se llaman delegación de facultades o superpoderes. A ver que se entienda, no estamos hablando de los superpoderes que han tenido anteriores gobiernos delegados al jefe de gabinete o al propio presidente para reasignar, por ejemplo, partidas presupuestarias, sino que el proyecto dice, se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social
hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, que la Argentina va a estar en una emergencia amplia por los próximos 2 años. Con posibilidad además de extenderlo otros 2 años. Exactamente. En manos del Poder Ejecutivo está esa Todo 2024 y 2025 con posibilidad de extenderlo hasta diciembre del 2027, cuando finalizaría el mandato del presidente Milei. Y después dice, se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias, para que en las materias que se mencionaron anteriormente, para que con su estructura administrativa y su especialidad técnica, dicte y aplique las normativas que la emergencia lo requiere. Podría haber aplicado, si el Congreso aprueba esto, podría haber aplicado todo lo que modificó en el decreto nacional. Claro, lo que plantean acá es que si el Congreso ahora aprueba esta ley ómnibus, obviamente va a quedar totalmente convalidado el DNU porque se le está dando facultades, menos en el ámbito impositivo, que claramente es una facultad totalmente exclusiva del Congreso. Y el penal y el electoral. Se le da facultades, fíjense anteriormente, ¿no?, en lo que se dicta la emergencia, en materia económica, financiera, fiscal. Fiscal está hablando de recorte de gastos, reasignación de partidas, previsional, todo el tema jubilados, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social por 2 años. Es decir, que el presidente pueda dictar DNUs que tengan rango de ley con la delegación de facultades. Este es el primer punto que ahora va a analizar Javier Calvo. Genera, obviamente, gran repercusión en este momento en la dirigencia política y no solamente en el peronismo, sino también dentro de Juntos por el Cambio, en particular el radicalismo. Después hay varios puntos del proyecto ómnibus. Vamos a resaltar la eliminación de la movilidad previsional y aumentos por decreto. Como se ve ahí, se dispone eliminar la fórmula vigente y se asume la potestad de realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Es decir, se dispone que a partir del 2024, ya en el aumento de la fórmula de movilidad, que es cierto, estos 2 últimos años ha corrido muy por detrás de la inflación, con una gran pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, bueno, deje directamente de funcionar. No se dice cuál sería el nuevo criterio de ajuste de los jubilados. En principio, se supone que sería por decreto y lo que se plantea que se priorizaría a los jubilados de la mínima. Pero eso, claramente este punto seguramente va a ser impugnado judicialmente, porque si vos das aumento por decreto a la mínima y no estás actualizando bajo algún índice al resto de las jubilaciones, eso cae de cajón en la justicia, termina en la Corte Suprema de Justicia, te falla en contra y el Estado tiene en los próximos años de nuevo una avalancha de juicios por no establecerse un criterio de movilidad previsional. Y después, el otro punto también muy polémico del articulado es hay un anexo de 41 empresas públicas a privatizar, donde están en destacado YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Correo, AISA, la Casa de la Moneda, es decir, la casa de impresión del papel moneda, y Fabricaciones Militares, entre otras empresas, son 41 empresas. Acá, obviamente, lo que llama la atención o que salta a primera vista es el Banco Nación, que ni siquiera en su momento Carlos Menem lo puso en ningún momento, ni en un proyecto de ley, ni en la intención, más allá de informes que había del FMI y del Banco Mundial, de avanzar también ahí con la privatización. Después hay, en materia tributaria, lo que venimos contando de la marcha atrás en el impuesto a las ganancias, para que haya una mayor cantidad de contribuyentes y reconstituir fondos para el gobierno nacional y para las provincias. Hay un nuevo régimen de retenciones, donde la soja sigue teniendo 33% de alícuota de retención, general 15% para todos los sectores, no solamente el agropecuario, sino todos los sectores de exportación en la Argentina, 15% de retenciones, eso es una suba de retenciones. Limones y vino queda en 8%, se les había quitado en los últimos meses del gobierno anterior, ahora se sube al 8%, se salvan del 15% generalizado. Esto fue una negociación mano a mano con la mesa de enlace del secretario de Agricultura.
y se exceptúa de pagar este aumento del 15% de retenciones a la olivicultura, el sector arrocero, cueros, lácteos, frutícola, hortícola, porotos, bueno, una serie de sectores, miel, yerba mate, lana, una serie de sectores que en la negociación mano a mano quedaron por fuera de la suba de retenciones del 15%. Vamos a dejar para después el tema de la moratoria amplia, previsional e impositiva que se dispone con esta ley ómnibus y también el blanqueo, ¿no? Y el cambio del régimen de bienes personales. ¿Cómo ha sido hasta ahora la reacción? Ahora vas a contar, Calvo, todo el tema de la modificación del sistema electoral. Es decir, es un gran cóctel de medidas que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo previsional, que tienen que ver con lo impositivo, que tienen que ver con las privatizaciones y la reforma del Estado, que tienen que ver con lo penal. Ahora lo va a contar Martín Angulo, endurecimiento del Código Penal para fundamentalmente manifestaciones o cortes de calle, y que tiene que ver también con el sistema electoral, donde se propone una reforma profunda del sistema electoral en la Argentina. ¿Qué ha pasado hasta ahora, Calvo, a pocas horas de la presentación de esta ley ómnibus por parte de la Casa Rosada? Sí, las reacciones básicamente vinieron del peronismo, obviamente condenando ahora la ley ómnibus. Antes era el DNU, ahora es la ley ómnibus. Previsibles las condenas. Lo que la clase política un poco está más atenta es a ver cuál es la reacción de los sectores que podrían llegar a apoyar, los sectores aliados, semialiados, dialoguistas que estaban en la oposición antes del 10 de diciembre. Llámese radicalismo, llámese el PRO, llámese la coalición cívica, el bloque de Miguel Ángel Pichetto. El bloque federal. Bueno, de alguna manera ahí... Del peronismo no kirchnerista. Claro, hay bastante silencio. El único que salió fue Martín Tetaz, del radicalismo, de la línea Lustó, ¿no? Que sobre las retenciones que recién planteabas, que son la creación de impuestos, dice, de los creadores de me corto un brazo antes de subir impuestos, como dijo Milei en alguna entrevista televisiva durante la campaña, llega a las principales salas, papá, subí las retenciones. También... porque efectivamente la suba de retenciones al 15% generalizada está en el proyecto de ley de... la ley ómnibus. La ley ómnibus. Claro. Y también lo que mencionabas al principio, la delegación de facultades extraordinarias, que son del Congreso, todas pasan al Poder Ejecutivo en nombre de la emergencia sanitaria, económica, de todo tipo que hay, hasta el 2025. Ese es el otro tuit de Tetaz. Y ese es el otro tuit de Tetaz, donde dice, las facultades delegadas siempre están mal. Cuando sea, siempre están mal. Porque además advierte sobre un grave riesgo, que es que el Congreso sea una cáscara vacía. Una vez que vos le delegás las facultades que son propias del Congreso, ¿para qué sirve el Congreso? Se preguntan los congresales, es decir, senadores y diputados, que por si alguno no lo tiene claro, no solamente fue Milei el elegido por el voto popular, también los senadores y los diputados fueron elegidos por el voto popular, con lo cual tienen el mismo nivel de representatividad democrática que el presidente de la nación. Ahí leo lo que dijo Tetaz, que justamente su Twitter lo titula La fuerza de la Constitución, que ha apoyado fervientemente desde el punto de vista económico a Javier Milei, pero ve que el presidente está con DNU, dándole el DNU, o con un mega proyecto de ley de facultades delegadas. Y ojo con el radicalismo, que tiene 35 a 40 diputados. Sí. Entonces, son los que van a marcar la balanza, porque ¿a quién le importa lo que opine Aníbal Fernández sobre estas cuestiones? Si se sabe que Aníbal Fernández va a estar con el kirchnerismo o que va a estar con Unión por la Patria o lo que fuera. ¿A quién le importa lo que puede opinar, qué sé yo? No quiero hacer nombres para para por que eso no el sea peronismo, ofensivo. por eso el peronismo, las reacciones del peronismo son obvias. Son obvias porque es oponerse acá y en todo lugar. Acá la discusión es qué va a hacer un grupo grande de legisladores, que son los que mueven la balanza en diputados de 140, 150 a favor a 140, 150 en contra, ¿no? Y en principal lugar el radicalismo o el peronismo federal
que decíamos que ha armado un bloque ahí con Pichetto, con Emilio Monzó. Con la misma coalición cívica, está ahí, con Stolbizer. Que son ahí 10. Sí. No, son 25. 25 Unos 25 son. Diputados. Sí, ahí me estaba fijando, antes de entrar al aire, Macri, nada, silencio. Pichetto, nada. Me parece que están estudiando ahora, antes estaban estudiando el DNU y ahora están estudiando la ley Ómnibus. Ahí se la entregaba formalmente el ministro del Interior. Pero uno tiende a pensar Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados. Uno tiende a pensar que Macri o que los sectores halcones del PRO van a apoyar, o por lo menos van a acompañar. Quiero ver. Hay que ver. Macri puede ser. Yo quiero ver los diputados del PRO, Ritondo, Santilli, que estuvieron 4 años defendiendo la República, diciendo, le delegamos todas nuestras facultades, se las delegamos al presidente de la Nación. El Congreso y define el presidente de la Nación. Sí, claro. ¿Qué pasa después de eso? Plantea Tetas, las facultades delegadas son una mala idea en todo momento y lugar, ¿no? Planteando o anticipando que hay un sector del radicalismo amplio, diría yo, que se va a oponer a este proyecto de ley. Pensemos en el PRO. ¿Qué diría el PRO? Ya no digo Tetas, sino el PRO. ¿Qué diría el PRO si estas facultades delegadas, estas extraordinaria cantidad de facultades delegadas, las hubiera pedido el kirchnerismo? Estarían diciendo que estamos frente a una dictadura. De la política tiene que defender algo, digamos. ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que ha defendido como moscón frente al kirchnerismo? La República. ¿Y la República qué es? Además de la cosa pública. Es la división de poderes. Totalmente. Fundamentalmente la división de poderes. No es ni el voto popular, eso es la democracia. Es la división de poderes, ¿no? Los pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces me parece que es un tema muy, pero muy delicado, que vamos a ver cómo avanza en el Congreso. Si efectivamente los legisladores le van a dar o no facultades delegadas. En el caso del radicalismo hay otro punto, que es el tema de las universidades. Ahí en el tema de las universidades hay un artículo que deja abierta la puerta para que las universidades puedan cobrar un arancel a los no residentes. Hay muchísimos estudiantes que vienen de países limítrofes y que tienen la universidad pública y gratuita en la Argentina, mientras que en sus países, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Uruguay, tienen que pagar. Yo ahí tengo una posición que va en contra, digamos, de la posición que tienen los sectores, si se quiere, progresistas, que plantean que la universidad pública argentina tiene que ser absolutamente gratuita para todos. Hay sistemas que incluso con Pepe Mujica o del Frente Amplio en Uruguay han planteado de graduados de la universidad pública en Uruguay que después tienen un sistema de devolución a la universidad pública, pagando alguna sobretasa impositiva una vez que después de 5 años de graduados tienen ingresos y demás. Pero no hay duda de que si están viniendo de toda Latinoamérica a formarse en las universidades argentinas, en la universidad pública argentina, algún tipo de compensación tiene que haber. Sí, algunos vienen a formarse y se quedan. Sí. Se quedan. Pero me contaban esta semana en la Facultad de Medicina está invadida por estudiantes brasileños. No se quedan. Apenas se reciben, se vuelven a Brasil y ahí no queda nada en la Argentina de la educación que ellos recibieron. Esto está en la ley Ómnibus. Me parece que es un debate interesante que se abre con la ley Ómnibus. Que es un debate interesante que se hable. Y lo digo habiendo ido a escuela primaria, secundaria y universidad pública. Y viendo también cómo en la universidad pública, bueno, hay gente que efectivamente puede pagar y en todo caso puede devolverle, una vez que es graduado, a la universidad pública en una especie de cooperadora o en una especie de devolución a través de impuestos, parte de lo que la universidad pública le dio. ¿Para qué? Para que con esos fondos la universidad pública pueda ampliar las becas a aquellos que no pueden costearse los estudios, porque la universidad es gratuita, pero tenés que estar 5 años dedicándote a estudiar y no estar trabajando. El caso de Uruguay es un caso muy interesante. Con el caso de Uruguay se ha avanzado en este sentido con distintas fórmulas en las cuales se plantea algún tipo de devolución una vez que los graduados generan ingresos
habiendo sido graduados en la universidad pública. Pero no quiero meterme en este tema en particular. Lo que está claro es que el proyecto de ley tiene algunas cosas que pueden ser muy discutibles, otras cosas que van a generar oposiciones muy férreas en el arco político, y tiene otras cosas que son muy cuestionables dentro de la República, como era la delegación de facultades, que ya no hablan del contenido. En la República, no en los populismos de derecha, no en los populismos de izquierda, en las autocracias de Maduro o Nicaragua, o en las autocracias de derecha como Putin en Rusia, sino en las democracias y en las repúblicas occidentales, las formas importan. Y está claro, miren el caso de Fujimori en Perú, miren el caso de Collor de Mello en Brasil, está claro que más allá del sentido de las reformas, ha habido en los 90 reformas ultra neoliberales, y algunas se hicieron democráticamente, como fue el caso de Carlos Menem, y otras fueron por el camino de la suma del poder público en los presidentes, y terminaron muy mal. Terminaron muy mal, en el borde del sistema democrático. Entonces, llama la atención que un presidente que llega con 30% de los votos en la primera vuelta, 56 en un balotaje, pero 30% en la primera vuelta, 45 diputados y 7 senadores, le esté pidiendo al Congreso que le delegue facultades legislativas durante 2 años. Y abre mucho la atención respecto a cuál puede ser la reacción del Congreso. Otro de los puntos, Martín Angulo, tiene que ver con modificar también el Código Penal. Sí, en varios aspectos. Hay uno que creo que es particularmente importante por la coyuntura que estamos viviendo, y lo que plantea el gobierno respecto a las modificaciones del Código Penal es endurecer varios puntos vinculados al corte de calle. Yo te diría que el protocolo antipiquetes, del que se habló mucho estos días y que es una resolución del Ministerio de Seguridad, el gobierno busca y quiere transformarlo en ley. ¿Qué es lo que propone en lo central estas modificaciones para los cortes de calle y de ruta? Llevar las penas hasta 4 años de prisión para quienes corten una calle. ¿Qué implica llevarlas hasta 4 años de prisión? Que si una persona es condenada a esta pena, va a la cárcel. Algo que hoy no pasa, porque hoy el corte de calle es un delito con una pena en suspenso. También castiga con hasta 5 años de prisión a quienes organicen o coordinen las marchas, aunque no estén en las manifestaciones. Esto es algo que se incluye en el Código Penal, que no está en la legislación actual. Y también lo que se incorpora son... Pero perdóname, que organicen la manifestación, porque manifestarse es un derecho que está en la Constitución. Quien organiza el corte de calle. El corte de calle. Bueno, no la manifestación. No la manifestación, pero ¿qué es lo que el derecho de reunión y manifestación eso sigue tal cual. Es un derecho constitucional. Absolutamente. Acá lo que se castiga es el corte de calle. Termina siendo algo finito porque hoy mucha gente se estuvo manifestando, pero también estuvo cortando la calle. Se entiende que la manifestación de hoy frente a la vista de la autoridad no va a repercutir en una denuncia penal para quienes cortaron la calle. También incluye para las organizaciones que convoquen a esos cortes de calles multas económicas que establece la ley. Hay más, porque establece una suerte... Perdón, con esta legislación, todos los cortes de ruta del 2008, cuando el campo se enfrentó es un delito. A la locura de las retenciones móviles, hubiesen terminado todos presos los dirigentes agropecuarios con penas de prisión efectiva. En caso de ser... Sí, a ver, esos cortes, según la ley de ese momento, que es la ley actual, también tendrían que haber tenido una condena. Porque existe hoy una norma que castiga el corte de calle. Ahora, vos después vas a los tribunales y no te encontrás con causas penales por cortar una calle o una ruta. ¿Qué es lo que establece también la ley ómnibus vinculada a la reforma por los cortes de calle? Quien quiera hacer una manifestación y cortar la calle tiene que informarle al Ministerio de Seguridad de la Nación 48 horas antes de hacer ese corte de calle. ¿Qué va a hacer el Ministerio con ese pedido de autorización? Con ese pedido de autorización te va a dar un comprobante autorizando o no la marcha y va a tener la facultad de poder rechazar según la seguridad de las personas o la seguridad nacional. Acá no especifica qué significa la seguridad de las personas
o la seguridad nacional. Es algo que no sé si eventualmente, en caso de esto ser aprobado por el Congreso, si habrá algún tipo de explicación o alguna resolución que lo acompañe. Y además también la ley establece que el Ministerio de Seguridad puede cambiarte el día, el horario y el lugar de la marcha. A ver, Javier Calvo, Milei también planteó que si el Congreso le bocha el DNU, llamaría a un plebiscito. Sí. Y quiero hilar esta actitud que está teniendo el presidente de ir a colisionar directamente con una dirigencia política muy desprestigiada en el momento de mayor popularidad del presidente. A 2 semanas de asumir, después de haber ganado Tiene el lógica. balotaje Tiene lógica. con el 51% de los votos. Pero el presidente habló de que le demoraban el tratamiento del DNU porque estaban buscando coimas a algunos legisladores. Sí. Después, al otro día, envía un proyecto de ley ómnibus que pide la delegación durante 2 años las facultades legislativas en un amplio rubro de temas, es decir, cerrar el Congreso prácticamente por 2 años. Y después dice que si le rechazaban el DNU. rechazan el DNU, y uno se imagina si se pone difícil la discusión de la ley ómnibus, va a llamar un plebiscito. Una consulta popular. Una consulta popular. No vinculante. Martín va a explicar si lo puede hacer. Salió a aclararlo un poquito Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, experto en estas lides del derecho administrativo. Pero parece un poco mucho, ¿no? Le da la espalda a los legisladores el día de la Asunción, los llama coimeros. Esto no es una casualidad, es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Asumís hablando, está bien lo que planteás, a espalda del Congreso. Claro. Los llaman son la que casta. están Ahora esperando son la una casta. coima de los distintos sectores de la regulación del DNU. Envía un proyecto de ley para cerrar el Congreso 2 años y arrogarse facultades legislativas y dice, bueno, si encima de todo esto no me aprueban nada, llamo a una consulta popular, que además cuesta un dineral, digamos, porque es organizar una elección nacional. Es una elección nacional. O sea que es antieconómico. Totalmente. Para eso en una de esas sí hay plata. En el Congreso se preguntan si no esta política que está aplicando, esta estrategia que está aplicando, no busca gobernar por decreto, es decir, correr al Congreso. Lo cual volvemos otra vez al tema de la República, ¿no? División de poderes. Bien, gracias. Ahora volvemos sobre el tema si Milei puede o no realizar un plebiscito y qué alcances tendrían. A ver, en los últimos minutos, ¿qué es esto del plebiscito con el cual amenaza el presidente avanzar si le dan de baja el DNU? Es una facultad que la Constitución Nacional le da al presidente de la Nación de convocar una consulta popular. Ahora, esa consulta popular no es obligatoria para la gente en la votación. Tampoco el resultado es vinculante. Es decir, si el 100% de la gente que vota dice sí, lo que propone Milei tiene razón, el Congreso no está obligado a seguir eso. Si querés, es una suerte de apoyo popular, de fuerza política, pero el Congreso no tiene la obligación de aprobar eso. Ahora, también hay varias dudas, o por lo menos 2 importantes. Algunos constitucionalistas dicen que el presidente puede convocar a una consulta popular para facultades propias. Acá se está discutiendo si todo lo que plantea en el DNU es una facultad propia. O es del Congreso. O es del Congreso. Y además una consulta popular es por sí o por no. Acá tenés 300 reformas. Decirlo Massa con Milei, sí. ¿Sí o no? Bueno, alguien puede decirte sí a esto, no a aquello. Por lo tanto, hay, digamos, alguna duda en que en el caso y no puede, que se llame, puede plantear el DNU sí o no. Bueno, es como la plaza del sí de Menem. Menem hizo esto en los 90. Se no podría. La consulta popular, ¿se acuerdan? El tema de... Sí, claro, obvio. Sí. Lo que llegó a la consulta popular fue lo del BIL, el tratado de paz y amistad con Chile para evitar una guerra. Obvio. Y ahí era sí o no. Sí tiene fuerza de ley, es decir, el resultado de la consulta popular es automáticamente ley si la convoca el Congreso de la Nación. En ese caso sí. Y ahí tiene que votar, tampoco es obligatorio el voto, tiene que votar, dice la Constitución, por lo menos el 30% del padrón electoral. 35% del padrón electoral, perdón. Ahí Milei, claro, está haciendo el cálculo de que si vota el 50% de la población, a él lo votó el 30% en primera vuelta, puede ganar una consulta popular. Pero es una movida que va a tensionar todo el sistema político. Es otra pelea con el Congreso. No, y un riesgo además para el propio presidente.
Si llega a perder la consulta popular... No, porque además si se lo frena el Congreso es porque hay sectores de Juntos por el Cambio que se están oponiendo. Total. Y obviamente son parte de los que votaron, también Obvio. diputados y senadores, no solamente se votan presidente. De hecho, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. También son representantes los diputados del pueblo. Pero bueno, se va a tensionar, y se va a tensionar la situación en el verano y sobre todo en enero por estos números de inflación. Fíjense, acaba de publicar Marina Alpoyeto de Cogou el último relevamiento semanal de inflación con la tercera semana de diciembre y le está dando el relevamiento, en el caso de alimentos, 11,3%, 11% en una semana, segunda semana consecutiva de 2 dígitos de inflación en una semana. Nos agarramos la cabeza cuando había 10% de inflación en un mes. Ahora estamos hablando que hay 10% en una semana. Atención, es segunda semana, para este lado, segunda semana consecutiva, 10 dio la segunda semana, la de la devaluación, 11% la tercera semana. Está proyectando esta consultora casi 35% de inflación de alimentos en diciembre. En un mes, 35% de inflación de alimentos y la inflación general en el 29%, 29,4%, es cerca del 30%. Ojo que estos números, tal vez no en esta magnitud, pero puedan seguir en rangos también arriba del 20% en enero, y eso va a tensionar mucho el escenario social y económico, sobre todo por la caída del poder de compra del consumo y la recesión. Llegamos al final. Gracias, colegas. Gracias, Javier Calvo. Gracias, Martín Angulo. Nos estamos despidiendo. Estamos cerrando el 2023 en MMC. Esperamos reencontrarnos nuevamente el año próximo en esta pantalla. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Muy feliz año para todos los que nos siguen y nos están viendo. Y nos reencontraremos el año próximo. Seguramente el mejor de los deseos para todos. Chau, chau.